Olis, hoy vamos a ver una película. No toda la película, sino las partes de debate que hay en esta película, que se llama Dios no está muerto. Es más conocida una escena de la película que la película en sí. Tal vez algunos la vieron. Es un chico que discute con un profesor ateo, él es creyente, sobre si Dios está muerto o no está muerto. Que por si la premisa está mal. Prácticamente trata de eso. Y en este video vamos a analizar todo lo que son los debates que tienen ellos dos, sus argumentos y toda una cuestión. Y van a ver que algo les va a hacer ruido. Y le voy a decir al final qué es lo que está haciendo ruido. No, se lo voy a decir ahora. No son realmente un cristiano, un creyente y un ateo. Son dos creyentes, que uno no quiere a Dios y otro sí. Es esa la discusión. Pero vamos a analizar el por qué. ¿Por qué digo que es esto? Bueno, vamos a ver. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas. También para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición. Y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. De por sí desde acá hay dos grandes errores y dos grandes baches. Uno es que ningún profesor puede hacer eso, ninguno. En una escuela laica se mete en un quilombo de la zamputa porque incluso las escuelas laicas no están regidas por una sola religión, pero si las hay, tienen que ser igualmente respetadas que el pensamiento científico. Por otro lado, el profesor dice en un momento, esto significa entonces que Dios no existe. Pero después los hace escribir, Dios está muerto. Y Dios está muerto es una frase que ningún ateo usa. ¿Por qué? Porque si te dice Dios está muerto, te estás avalando de que existe y que en algún momento estuvo vivo para que esté muerto. Entonces, si no crees en la existencia de algo, no tiene sentido que le digas está muerto, porque entonces estás aceptando que existe. ¿Sí? Y esta es una frase muy utilizada y muy recurrente en esta película continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu deseo, director? Es para darle pie al chico para que después le diga, entonces usted sí cree en Dios, pero está enojado con él. Muy bien, bravo, bravo. Usted conoce a muchas personas ateas. Perdón que me saque, pero es... Continuemos. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán a la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Gracias. De por sí es bastante pelotuda la idea de pensar de que porque alguien vaya a escribir algo en un papel automáticamente deje de creer en ello. O sea, mínimo de pedagogía. Sin embargo, entiendo por qué el profesor toca el tema de Dios. Pongamos en contexto, es una clase de filosofía. La filosofía empieza a nacer a partir de que las personas empiezan a percibirse como individuos y no como en un colectivo que todos son siervos de Dios y que todas las decisiones de su vida están basadas en los deseos de Dios. Bueno, en realidad la filosofía nace con los griegos, que eran politeístas y que creían en dioses imperfectos. No creían en un solo dios. Pero igual hacían sacrificios y cosas en nombre de sus dioses y había control de masas igualmente.
Es más, los primeros filósofos tomaban ideas de sus mitos y hechos que sucedían en sus mitos para explicar ciertos aspectos de la filosofía, pero el punto es que cuando comienzan a hacer la filosofía era para separar y para explicar, cuando empieza a nacer el razonamiento, aparte, casi el razonamiento científico, nace la filosofía. Porque todos aquellos que nosotros ahora llamamos mitos, antiguamente eran verdades que no se podían negar. Entonces, con el nacimiento de la filosofía, esos mitos dejan de ser realidades y se transforman en leyendas, en mitos, etc. Mientras que el pensamiento racional comienza a tener mayor auge. Pero, los primeros filósofos estuvieron en Grecia, sin embargo Roma tomó muchas ideas porque era muy fan de los griegos y la filosofía tuvo mayor auge en la época del renacentismo con personas creyentes y que creían en un solo Dios que controlaba toda su vida, por lo cual estoy hablando de esa época, no estoy hablando de Grecia. Entiendo. Por lo cual cuando empieza a nacer la idea de Dios no existe, empiezan a aparecer las preguntas. Y la gente empieza a preguntarse, pará, pero entonces, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué existimos? ¿Cómo nacimos todos entonces? ¿Cuál es el sentido de la vida si tengo tanto libre albedrío que Dios no existe? A partir de ahí empiezan a nacer la filosofía. Entonces es necesario para el profesor separar la idea de Dios y de la filosofía, porque con Dios se tapan muchos agujeros que la filosofía abre con preguntas. Tal vez no debería hacerlo como de forma tan, no es violenta, pero como tan, me chupa un huevo lo que vos pienses, Dios no existe, y sin darles muchas vueltas y muchos argumentos. Pero si él tiene que partir de la clase, tiene que partir de eso, tiene que partir de decirles, piensen en ustedes como individuos y tal vez dentro de una comunidad, si quieren pensarlo así, pero no como sirvientes de Dios o como pensando que todo el sentido de su vida se basa en Él. Es eso. Disculpe, señor... Wheaton. Josh Wheaton. Señor Wheaton, ¿le pasa algo? No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio. Arrodillarse y llorar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. En realidad, sí puede. Según cómo funciona el cristianismo, si él siente que está traicionando a Dios, si escribe Dios está muerto, puede ir y después rezar y decir que se arrepiente. Y será automáticamente perdonado. Por lo cual sí, realmente podría escribirlo, por lo menos para sacarse de encima al profe. Pero es un drama queen, lo es. Muy bien, señor Wheaton. Déjeme explicarle la alternativa. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? Atril. Esta conversación tendría que ser: si crees que Dios existe, vas a tener que explicar por qué existe en la clase. Si yo digo que no existe. Pero en un mínimo de lingüística y sintaxis, no puede decirle, si no está muerto, entonces va a tener que explicar por qué está vivo, porque le estás dando la razón sobre que Dios existe. ¿Quién decide si gano o pierdo la discusión? Pues yo lo haré, es mi clase, yo dirijo, la evaluación es mi privilegio. Con todo respeto, pero no creo que sea objetivo. ¿Y qué es lo que propone? Bien... ¿y qué tal ellos? Bien, es interesante, pero ¿por qué darles el poder a ellos? Ya los convenció, lo que debo hacer es desconvencerlos, para que admitan su error.
Bien. Señor Wheaton, tendrá 3 sesiones los últimos 20 minutos de las próximas 3 clases para que exponga su punto. Le prometo que haré las menores interrupciones posibles. Puede pedir lo que quiera en la clase, pero no le daré más tiempo. Claro, será responsable con las otras tareas de la clase, pero puede cambiar de opinión y traer la hoja firmada. La próxima clase y seguiremos como si nada hubiera pasado. Y con eso, como lo había dicho antes, le daré la palabra al señor Wheaton, quien presentará su caso a favor de un dictador supremo celestial, también conocido como Dios. Señor Wheaton, ¿está listo? El atrio es suyo. Dada la conversación que tiene este chico con su profesor, en realidad lo que él tendría que explicar es si hay o no una mala interpretación sobre cómo el cristianismo ve a Dios. En las escrituras está lleno de contradicciones, pero en la fe que puede llegar a tener él, puede decir, no, yo no lo veo como un dictador, yo lo veo como un creador supremo que nos deja a todos a su libre albedrío y luego cada uno evalúa cómo ha vivido, etc. Puede como trabajar sobre desde su creencia propia y cómo funciona su visión frente al cristianismo. De esta forma podría llegar a convencer a sus compañeros, pero vamos a ver qué es lo que hace. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Pero la única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio, con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, de cómo habría sido la Gran Explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles. No. No. Hay una mala interpretación del Big Bang. Acá. Tal vez algunos sepan cómo surgió la teoría del Big Bang. Había muchas personas que tenían esta teoría, pero nació en principio porque las personas que veían las estrellas y todo lo demás, varios científicos vieron que en el cielo se veía en varios lugares radiación. Y no entendían por qué. No sabían a qué se debía. Y la radiación es un producto que nace desde una explosión. Entonces, dieron por sentado que una parte de lo que era nuestra galaxia, vamos a decirle, ¿no? El universo, era creada por medio de una explosión y ahí nació todo. Pero esto, que haya radiación y que haya habido una explosión, no significa que todo el universo se haya creado de la misma forma. Es probable, esta es mi teoría, puedo estar súper equivocada, es probable que seamos fruto de la explosión de una estrella, ¿sí? O que seamos productos de la explosión de un cuerpo celeste mucho más grande, que en su núcleo quedó el Sol, ¿sí? Y alrededor, esos pedazos de ese planeta, se hayan formado el resto de los planetas que giran alrededor del Sol. Pero eso sería simplemente la creación de nuestra galaxia. Todo el resto del universo puede haberse creado de formas distintas, puede haber nacido de formas distintas. No todas las galaxias pueden haber sido creadas solamente por medio de explosiones, ya sea de supernovas, de estrellas, etc. O sea, por eso continúa siendo en parte una teoría. Tal vez hay personas que sepan mucho más del tema, podrían aclararme cómo es esto. Pero el chico está
mostrando como si fuese que la explosión del Big Bang creó absolutamente todo el universo, cuando no es así. Tal vez la explosión del Big Bang es simplemente la creación de nuestra galaxia. Y todo el resto puede funcionar de maneras distintas en otras galaxias. Por lo cual que de entrada está mal lo que está planteando. Porque que nazca la galaxia desde ese universo, desde ese acontecimiento supernatural, no prueba el creacionismo. No confirma el creacionismo. No. Porque ya había otras cosas antes de nuestro planeta y de nuestra galaxia, etc. Con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Todo apunta a un Dios que lo creó, verán. En el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. Específicamente en el universo y... Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo, entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios. La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? No, la chica te está preguntando algo que tiene mucho sentido, que es de donde sale la pregunta que viene antes, del huevo o la gallina. Que es prácticamente imposible saberlo. Por lo cual, está bien la pregunta que te está haciendo. Además de que estás dando por sentado de que... y estás tomando de que todo el universo nació de la nada. No podemos saber realmente cómo nació el universo. La teoría del Big Bang no se basa en lo que explicaste. Parece como un replique muy grosso, muy interesante, pero no lo es, en realidad. Porque le está poniendo un quién a la creación del universo, cuando no hay un quién. No lo hay. Poner un quién es poner un único factor que conlleve a la creación de lo que conocemos. Cuando hay muchísimos factores que dependen de eso. Es como pensar que la evolución de un animal depende solamente de ese animal. No, depende de todo su ambiente. Depende de los cambios ambientales, depende de las costumbres y lo que haga. Pero no depende de un solo individuo. Por lo cual la creación no puede depender de un solo individuo. No puede ser. No podés resumir absolutamente todo tu pensamiento, toda la creación del universo a las ganas de un ser consciente de que esto exista. No, son consecuencias de cientos de billones de años de evolución y de combinaciones de átomos y de distintos tipos de fuerzas las que llevaron a que hoy vivamos en este planeta. Es reducir muchísimo a pensar solamente en que alguien creó el universo o que un qué creó el universo. No, el universo es un conjunto de sistemas que funcionan de diversas maneras en cada lugar y en cada galaxia. No hay un solo individuo que haya querido crearlo. Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación, y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
¿Quién eres tú? Soy Dios. Yo te creé a vos y a todos los que conoces, todas las plantas, todos los arbolitos, todas las estrellas, todos los universos. Así que no tenés que preocuparte por nada, macho. Fui yo, quédate tranca, piola. Ah, bueno, estoy más tranquilo ahora. No tengo ninguna duda existencial, no tengo ninguna. Yo me iba a poner a investigar, iba a ponerme ahí con mis tubos de ensayo y todo eso, para hacer unas formulitas que por ahí explicaban algo. Pero la verdad me dejaste re tranquilo, Ya no tengo dudas, no tengo ninguna duda. No, ¿para qué me voy a poner a investigar? O sea, sos vos, hermano. Me imagino que estás satisfecho con tu presentación. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, simplemente... Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton, tiene que decir sobre el origen del universo. Ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. Nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. A ver, Stephen Hawking se hizo conocido por crear una fórmula la cual permitía calcular el radio de los agujeros negros, ¿sí? Fue uno de los principios de la física cuántica, porque en esta fórmula se mezclaba la cuántica con la física, etc. Stephen Hawking fue el creador de esa fórmula y saltó a la fama a partir de ahí. Pero no es el creador de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es mucho más antigua, lleva siglos, hasta casi milenios en la antigüedad. Y la cuestión es que también Stephen Hawking tenía familia que era creyente y que creía en el creacionismo. Entonces, a la hora de dar su opinión sobre el Big Bang, probablemente fue influenciado por este tipo de creencia. Y porque sí, porque no somos personas, no somos seres completamente independientes mentalmente. Tenemos influencia de las personas que conocemos, de las opiniones ajenas. Y si realmente fuésemos absolutamente independientes en todos los sentidos y no nos hubiésemos influenciado por absolutamente nada, todos hablaríamos un idioma distinto y nadie podría comunicarse entre sí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Final de la cita. Nunca ibas a mencionar su comentario, pero su opinión se mantiene. ¿Qué respondes? No sé. ¿No sabes? Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y... ¿tú no lo sabes? Oh. Señor, me gustaría decirle que tengo la respuesta perfecta, pero no quebranta mi fe. Oh, ok. Así que el más grande cerebro científico de toda la historia dice que Dios no es necesario, pero un estudiante de primer semestre dice, oh, sí lo es. Wow, ¿sabes? Va a ser una decisión muy difícil. Pues estaré pendiente la próxima semana. Se acabó la clase. Gracias a una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Y para ser honesto, no sabía cómo refutarlo. Después de todo, es cierto que Hawking es un genio. Pero el profesor John Lennox, quien enseña matemáticas y filosofía, ha demostrado que no hay ni uno, ni dos, sino tres errores de lógica en esa simple frase y se reduce a un razonamiento circular. Hawking básicamente está diciendo que el universo existe porque necesitaba existir. Y como el universo necesitaba existir, se creó a sí mismo. Es como si les dijera que la carne enlatada es la mejor que haya existido porque en toda la historia no hay comida que sea mejor. Quizá me vean extraño y les digo que nunca he probado nada más. De todas maneras, Stephen Hawking está basando, uno, la necesidad de existir
no existe. Porque para que haya una necesidad, tiene que ya existir algo que requiera de la existencia de algo más. Entienden a lo que voy, ¿no? Es directamente una frase que no tiene lógica, a no ser de que Stephen Hawking siga viendo a el creador como un ser consciente que necesita que algo exista. Continúa habiendo un reductivismo terrible frente a eso. Y tampoco puede... Claro, si este chico tiene esa idea, obviamente va a acudir a ciertos pensamientos de Stephen Hawking y demás. Pero si no es así, si realmente no hay un ser que necesite la existencia de las cosas, entonces no tiene sentido la frase que Stephen Hawking dijo. Y tienen razón, lo estoy ratificando. Pero cuando Hawking afirma que el universo se creó a sí mismo porque así debía ser, y luego dice que tiene una explicación de cómo y por qué fue creado, no reconocemos que está haciendo lo mismo. Pero así es. Continuando con Lennox, sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Y el público asuma que son declaraciones de la Este es ciencia. el tope de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un estudiante, afirma que Stephen Hawking está mal? ¿No? Lo que digo es que John Lennox, profesor de matemáticas y filosofía, encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas. Y si no soporta mi desacuerdo con Hawking, le sugiero que vaya a la página 5 de su libro, en donde insiste en que la filosofía está muerta. Y si está tan seguro de la infalibilidad de Hawking y la filosofía realmente está muerta, entonces no hay necesidad de esta clase. En primer lugar, la filosofía no puede morir porque la filosofía es un tipo de forma de ver la vida y son las preguntas existenciales que todos tenemos, ¿sí? No puede morir, es algo abstracto, no es un ente que puede vivir y morir, no lo es. Y además, hay evidentemente una gran confusión del guionista o de quien sea que esté haciendo esta película a la hora de plantear algo como literal a como algo metafórico. Si estamos utilizando la idea de la muerte de la filosofía en el sentido social, en el sentido de lo que representa socialmente, entonces también estamos hablando de la idea de que Dios muere, también en el sentido de lo que crea socialmente y lo que crea espiritualmente para muchas personas, o el control de masas que se ejerce con el nombre de este. Pero entonces, tenemos que decidirnos si estamos hablando de una cosa de forma metafórica o si estamos hablando de esto de una forma literal, como en el sentido de Dios está muerto, ¿no? Que la frase tendría que ser Dios no existe, ya lo sabemos, pero tratemos de regirnos por la lógica de este guión, ¿sí? Entonces, la filosofía está muerta también es una cuestión estúpida porque no es un ser vivo, pero en caso de referirse a una cuestión metafórica, la filosofía no puede morir porque la filosofía es una forma de pensar. Stephen Hawking, evidentemente, si dijo eso, estaba desvariando bastante. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida? Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. Pero no es tan simple. Verán, Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa. Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Por eso es que después de contemplar su propia teoría, Darwin pronunció su famosa declaración: Natura non facit saltum, lo que significa la naturaleza no salta. Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. Soy la única que nota una terrible contradicción en lo que acaba de decir. Si nos manejamos con tu misma lógica, corazón, significa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, desde los celtas, ¿sí? Si manejamos los celtas hasta el momento en el que aparecieron los nazis.
ese tiempo histórico, si calculamos en toda la historia de la humanidad y lo ponemos en un tiempo cíclico, entonces va a llegar un punto en que los celtas aparecieron de la nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Creo que no funciona así lo que acaba de decir el señor. Me parece que no. Me parece que no. Creo que lo que está explicando este señor, no este chico, el señor al que está citando, está diciendo que es muy pequeño el espacio histórico que hemos analizado sobre la evolución humana. Y nada más. No que de repente aparecieron los humanos, sino de que el proceso es mucho más complejo del que imaginamos, porque no hemos podido analizar realmente desde el principio. Me voy a calmar. Pero More, todos pensamos que el tiempo es una línea recta. Sin embargo, los mayas, que sabían muchísimo, tenían un tiempo cíclico. ¡Sí! Pero eso tenía que ver con las constelaciones y con la forma en la que se movían los planetas, que sí tenían una cuestión cíclica, no en un sentido evolutivo. ¡No! No tenía que ver con eso, tenía que ver con una cuestión espiritual y lo que pasaba con las personas por dentro. Cada vez que ciertos planetas se juntaban. No tenía que ver con una cuestión evolutiva, no es que de repente los monos aparecieron de la nada. Y de ahí se evolucionó a seres humanos. Y más adelante, como es un reloj, y es un reloj que se repite, entonces, cuando volvamos al final del reloj, ¡pam!, de repente nos vamos a transformar en monos de nuevo. No, no funciona así. No funciona así. No. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. ¿Cómo los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía, pudo realmente ser controlado de principio a fin. Van a notar que sí que hay saltos en el video, pero hay una contradicción instantánea. Si me está diciendo que Dios es consciente de lo que crea y lo hace por un motivo, ¿sí? Entonces, el mal, que lo va a explicar ahora, el mal es parte de lo que Dios es consciente de lo que crea y no hace nada en contra del mal. Por lo cual, no puede ser un Dios benevolente y bueno. Pero va a intentar refutarlo ahora. Tranca. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. Es un filtro para quedarse con los seguidores pelotudos. Es lo que me acabas de decir. Es como... Sí, evidentemente es eso. Porque deja el mal por un tiempo. ¿Cuánto es un tiempo, hermano? Porque los curas pederastas existen desde más del medioevo, ¿eh? O sea, ¿cuánto es un pequeño tiempo el mal? Guerras hay desde cientos de años. Las masacres siguen existiendo desde hace bocha de tiempo. ¿Cómo por un tiempo? Es una justificación decir deja el mal por un tiempo. No, deja que el mal exista. Y si algún pelotudo me quiere seguir igualmente, a pesar de que le maté a toda su familia en la guerra, a pesar de que le violaron a sus hermanitos en una iglesia o en la casa de un amigo de su padre, quien me quiere seguir igual, que venga. Ahora, yo sé que alguien seguro, me va a intentar refutar una cuestión de decir, no, pero
si esa persona, si mató a ese niño de pequeño, la trata de blanca, significa que ese niño iba a hacer cosas malas cuando fuera mayor. Entonces Dios decidió castigarlo y matarlo antes de que las hiciera. Ponele, pero entonces no se condice con el libre albedrío. ¿Entienden a dónde voy? O sea, si en el libre albedrío está también pendiente el decir voy a ser hija de puteces, porque es libre albedrío, y Dios me mata antes de que las cometa, entonces realmente no tengo libre albedrío, porque Dios lo sabe todo y me va a matar antes de que yo haga algo malo. Pero evidentemente, Dios no se maneja así. ¿Sí? No se maneja así, definitivamente que no lo hace, porque siguen habiendo personas que hacen hija de puteces y no los mató de chicos. No. Persona que la pasa por el orto en su vida, quiera seguir siguiendo a Dios ciegamente, porque sí. No tiene ni pies ni cabeza. Puede seguirlo por cosas lindas que existen, como las mariposas, como la plata, como el agua. Pero el razonamiento cristiano no es que hay muchas cosas que son lindas, que en cantidad son malas. ¿Sí? No es ese razonamiento, es el razonamiento del bien y el mal. Y si hay un bien y un mal, no es que haya un libre albedrío, porque estás dejando que solamente hay solo dos caminos: el camino de ser bueno, el camino de ser malo, el camino de ser... ¿Cómo va a refutar esto? Vamos a analizarlo. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano, insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver saber que está mal hacer trampa en un examen con ser cristiano? Creo que todos sabemos que está mal, por más que alguna vez lo hayamos hecho. Todos sabemos que está mal hacer trampa en un examen porque estás cagando a los que sí estudiaron. Y eso no tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con tener dos deditos de frente y no ser un forro. A lo mejor que le pases la respuesta a un amigo. No podés refutárselo con eso de lo que acaba de decir. No podés. Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. No, el razonamiento moral de un ateo es para no joderle la vida a los demás. No es para chuparle la pija a Dios con que sos bueno. Creo, yo funciono así. Yo funciono de... no voy a hacer esta forrada porque no quiero cagar a los otros, por más que me beneficie. No con que digo, viste Dios, qué piola que soy. Viste, qué lindo cómo le llevé comida a los pibes. Ahora tráeme algo bueno. No, sino es un pensamiento interesado. No es un pensamiento puramente moral. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral. No habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestra... De que un ente consciente te tenga que decir
que hagas algo bueno o malo. Es que realmente no sos naturalmente bueno. ¿Entienden a lo que voy, no? Es como... No coloca... No es una persona y Dios solamente. No somos una isla. Funcionamos en conjunto con otras personas que influencian en nuestra vida, que influencian en nuestros sentimientos, en cómo nos vaya a ir o no con un trabajo, en cómo nos vamos a sentir como personas si actuamos de una u otra manera. No es que si no está Dios, entonces nada tiene sentido. No, porque sigue existiendo todo lo que sí vemos que existe. Que vemos que existe la naturaleza, vemos que existe las personas que nos quieren. Pero es eso, no podés arraigar el sentido de la vida a Dios. Tenés que arraigar el sentido de la vida a lo que quieras que sea con ella. ¿Sí? Cómo quieras que sea tu vida, a cómo quieras hacer la vida de los demás. No de un ente que te vigila para ver cómo es tu vida. No. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. No, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo. No es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que No Dios sabes quiere. cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? Todo retenso, como en plan... ¡Ah! Tremendo bife el que le tiró. Y es como si tiene ganas de reprobar a Dios. Es porque está asumiendo que Dios existe. Y realmente el personaje del profesor no sería un personaje ateo, sería un personaje ateísta. Soy la única que ve que algo está mal estructurado en este guión. ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? En fin, creo que se entiende el punto al que quiero llegar. Lo voy a resumir muy brevemente. Esta película plantea como si estuviésemos viendo la discusión entre un ateo y un teísta, cuando en realidad es la discusión entre dos teístas que uno odia a Dios, no con un ateo. El personaje del profesor no es un ateo. Es una persona que era antiguamente creyente, se hinchó las pelotas con Dios y no tiene ganas de saber más nada de él. Alguien que realmente es ateo, que nunca tuvo la influencia de la creencia cristiana sobre Dios, lo hace mierda este pibe en una discusión. Lo hace bosta porque sintácticamente ni siquiera tendría que decir Dios está muerto, diría Dios no existe, punto. Entonces no tendría que venirle con mierdas de decir, ay, pero entonces usted está enojado porque Dios mató a su hija, entonces significa que usted piensa que Dios existe. No, querido mío, Dios no existe. Y existe la mierda y existen las cosas buenas en el planeta. Que se haya muerto su hija fue una mierda, pero eso no avala que Dios exista o no si yo estoy enojado por las cosas que pasan en el mundo. Punto.
esta película no prueba que Dios existe, no prueba que hay un ente, un barba que te dice, uy, deberías hacer cosas buenas, pero igual te voy a torturar con cosas de mierda que suceden y si no crees en mí te vas a ir al infierno. No prueba que eso exista, no lo hace, no, no. Simplemente son dos teístas tirándose beef. Nada más. Nada más. No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Se van todos a marzo, chicos. Todos. Todos.